Bueno, vamos a tratar hoy el tema sobre el acuerdo migratorio. Se cumple el plazo el día 10 y acordamos informar antes al pueblo de México, de modo que lo vamos a hacer este día. Va a informar el secretario de Relaciones Exteriores y están con nosotros todos los integrantes de la comisión que se formó para este propósito. Marcelo va a preparar, a informarles sobre el tema y a presentarnos sobre el trabajo que cada quien está llevando a cabo. Tenemos pendiente lo de las facturas que les dije que hoy íbamos a presentar. Lo vamos a ver al final para darle toda la importancia que tiene este asunto del acuerdo migratorio. Lo otro, pues no deja de ser algo menos estructural, que ya está controlado. Ya nada más es para recordar cómo era la situación antes. Es el pasado, ya lo pasado, pasado, diría el cantautor. Lo importante es la transformación, el que no caigamos en los mismos errores, que no hagamos lo que se hacía antes, que se deseche todo lo que significaba la corrupción, los gastos onerosos, superfluos, el lujo en el gobierno, y que se haga realidad la austeridad republicana. Pero lo importante es que ya no hay esos excesos, eso sí lo puedo garantizar, y es un logro de la Cuarta Transformación. Y se está trabajando en lo estructural también, una política distinta en materia de relaciones exteriores a partir del principio de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Entonces, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard sobre el informe. Con su permiso, señor presidente, compañeros, buenos días. Señoras, señores, como es de su conocimiento, por instrucciones del presidente de la República, desde el mes de junio se implementó un programa de atención especial al fenómeno migratorio. En este programa han intervenido muy diversas instancias públicas, y entonces voy a presentarles una síntesis del reporte que tenemos hasta esta fecha. La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto, es decir, principios de junio y agosto.
Esa reducción del 56% en el flujo se deriva de muy diversas disposiciones que ha tomado el gobierno con fundamento en la Ley Mexicana de Migración y en nuestras disposiciones constitucionales. En primer lugar, debo decir que conforme a las instrucciones recibidas por el presidente de la República, la Guardia Nacional, que está en pleno proceso de despliegue en toda la República, ha participado de manera muy destacada con la presencia en el norte del país de 14.951 elementos en diversas funciones, al mando del general Loman, aquí presente, y en la región sur 10.500 elementos al mando del general Vicente Hernández, aquí presente también. En total están participando 25.451 elementos de la Guardia Nacional, no solo en funciones de migración, tienen otras funciones de seguridad, pero ese es el número total de efectivos. Debo destacar que a pesar de que es uno de los despliegues más importantes que ha habido para seguridad y en este caso para apoyar tareas de migración, solamente tenemos noticia de 7 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos que están en integración, es decir, ha sido un despliegue exitoso y como se ordenó por parte del señor presidente, con respeto a los derechos humanos. Señalo también, y aquí está presente el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que quedó a cargo de esa dependencia, secretaría y los elementos de la Policía Federal, respaldar las acciones en carreteras singularmente o especialmente para rescatar personas que son transportadas en condiciones que ponen en peligro su vida. Y a esta fecha, merced a ese operativo, se han recuperado en 35 tractocamiones del orden de 2.186 personas, en donde casi el 40% son menores de edad, en condiciones que ponen en riesgo su vida. También ha participado la Fiscalía General de la República respetando su autonomía. Hay 778 carpetas de investigación abiertas, imputados 1.099 personas, a disposición del juez 622 y vinculados a proceso por tráfico de personas 357 individuos. Al final presentaremos en un video las acciones del Instituto Nacional de Migración, cuyo titular es el doctor Francisco Garduño, aquí presente, y ese instituto y la Secretaría de Gobernación han sido claves para todas las acciones. Aquí quiero puntualizar que quien actúa es el Instituto Nacional de Migración, conforme a la ley. Tanto la Guardia Nacional como la Policía Federal, ya en proceso de integrarse a la Guardia Nacional, respaldan las acciones del Instituto Nacional de Migración. No lo pueden sustituir legalmente, lo respaldan. Al final, en un video les vamos a presentar el reporte del INAMI. Enseguida les refiero que al mando del subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, aquí presente también, quedó la estrategia para formar centros integradores para migrantes en el norte del país, para recibir y respaldar a las autoridades locales respecto a migrantes esperando en México su audiencia en Estados Unidos. En consecuencia, se han integrado o se está trabajando en 3 centros, Tijuana, Mexicali y Nuevo Laredo, que están por entrar en operación, y en Ciudad Juárez ya se tiene, si no mal recuerdo, un centro funcionando, que es el Leona Vicario. Por otra parte, debo señalar que Javier May quedó responsabilizado de ampliar el programa Sembrando Vida, en particular en el sur del país, aquí también presente. Gracias, Javier. Y ha integrado a esta fecha a 4.300 migrantes en el programa Sembrando Vida en el sur
particularmente en los estados de Chiapas, Tabasco y en menor medida en Campeche. Oaxaca también está trabajando. 4.300 personas están en este momento ya integradas conforme a las instrucciones que dio el señor presidente. También reportarles que conforme a las indicaciones que recibimos, se utilizaron recursos del Fondo Yucatán, denominado anteriormente ahora Fondo México, para reparar espacios, en particularmente en Tapachula, Chiapas. Se repararon albergues como el Buen Pastor, el Café, la estación migratoria en coordinación con el INAMI Siglo XXI, el albergue del DIF municipal para niñas, muy importante por el gran número que tenemos de menores no acompañados, y la sala multidisciplinar Territorio Joven. También tuvimos la colaboración de muy diversas empresas del sector privado para ese propósito, y vamos a continuar junto con el Instituto Nacional de Migración hasta ejercer los 60 millones dispuestos en este programa. Por último, referirles que hay avances en el Plan de Desarrollo Integral. El Plan de Desarrollo Integral incluye el sur de México y, por supuesto, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este es un compromiso de Estados Unidos que adoptó con México el día 7 de junio y desde luego que lo tenemos muy presente. Es el punto 4 de la declaración conjunta que hicimos con los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido con ese punto 4? ¿En dónde vamos? Bueno, en el sur de México, OPIC, que es la Corporación de Inversión Privada en el Exterior del Gobierno de los Estados Unidos, OPIC en este periodo anunció ya cartas de intención por $800 millones para proyectos de infraestructura y $126 millones para pequeñas o microempresas también en el sur del país, lo que hace un gran total de $926 millones. Compromiso de los Estados Unidos fueron 2,000 millones. Entonces todavía nos falta el resto, que es un poquito más de los 1,000 millones, pero vamos en 926 millones ya comprometidos. Para el caso de Centroamérica, por instrucciones del presidente de la República, se están invirtiendo $60 millones por parte de México para implementar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras. Y muy próximamente se establecerá contacto y conversaciones con el presidente electo de Guatemala para incluir a Guatemala también. Y ahí ya se tiene para ese plan el respaldo de muy diversos organismos. De Estados Unidos sabemos para Centroamérica, para esos 3 países, que la inversión autorizada hasta este momento va en $350 millones. Comprometieron 5 billones, 5.8 billones de dólares. Entonces es algo que vamos a plantear ahora en la reunión en Washington, para que se aceleren esos recursos, para que se cumpla. Este es el panorama general. En síntesis, tenemos la reducción del 56% en el flujo migratorio con la estrategia mexicana que está apegada a la ley de México. Ahora vamos a ver el video que preparó el Instituto Nacional de Migración. ¿Sí lo tenemos? Sí, por favor. Plan de Migración y Desarrollo. El mundo tiene más de 7.500 millones de habitantes. Las naciones son el resultado de oleadas migratorias, entre pueblos, países y continentes. Cuando la humanidad camina, la tierra se mueve, se abren caminos y se construye la historia. Los destinos del andar siempre son la esperanza. Así fue, como hace aproximadamente 14.000 años, llegaron los primeros pobladores de América, territorio que hoy es habitado por 1.013 millones de personas. Los 3 países más poblados del continente americano son Estados Unidos, Brasil y México. La migración
es un fenómeno originado por diversos factores: políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. La búsqueda permanente de mejores condiciones de vida ha obligado a las poblaciones a salir de sus lugares de origen, de forma voluntaria, forzada, temporal o de manera permanente, ocasionando crisis migratorias en algunos momentos de la historia. En 2015, el continente europeo experimentó una afluencia de migrantes sin precedentes, donde 3.771 personas murieron en su intento por migrar. 10 países del Mediterráneo fueron los receptores de más de 1 millón de personas. Por su parte, la dinámica de desplazamiento en el continente americano provocó que en un solo país, México, ingresaran de manera irregular casi 600,000 migrantes, tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de 1 millón de personas este año. México es un país de paso obligado para los países generadores de oleadas migratorias, como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo migrar hacia los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento de flujo de migrantes transcontinentales. La aplicación de la normatividad migratoria nacional ha provocado que exista inconformidad y desesperación en las personas migrantes, a quienes el Instituto Nacional de Migración respeta su derecho a manifestarse y salvaguarda sus derechos humanos. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en 5 ejes rectores. 1. Coordinación con la Guardia Nacional. 2. Política migratoria en la frontera sur. 3. Empleos a migrantes en el sureste de México. 4. Atención integral para migrantes. 5. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores priorizan la protección humana y fortalecen una migración regular, ordenada y segura, como el retorno asistido de migrantes con enfoque a la protección de los derechos humanos, una gestión transparente y el combate a la corrupción, dando seguimiento a las investigaciones del órgano interno de control y separando a funcionarios de su cargo. Dentro de las estrategias del INM destaca contención en la frontera sur, con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración, ubicados en aeropuertos y puertos, terminales terrestres y trenes de carga, costas del Golfo de México y del Pacífico, carreteras y caminos, y vigilancia con operativos especiales de movilidad estratégica. Infraestructura para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues, mediante la agilización de trámites y retornos asistidos. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. Coordinación con los gobiernos estatales. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos internacionales como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. De enero a septiembre de 2019 fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración 138.491 personas extranjeras, de las cuales 94.893 son adultos y 43.598 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se han devuelto a su país de origen a 134.406 migrantes, lo que equivale al 97%. Para alojar a las personas extranjeras que se encuentran en México y no tienen un documento migratorio, el INM cuenta con 66 instalaciones en todo el país, en donde se proporciona especial atención a grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En estos recintos se albergan los derechos humanos como una política actual del Estado mexicano, donde se atiende con dignidad, humanismo y amor a las personas migrantes, quienes son la esencia y alma de esos hogares temporales. Las personas migrantes también cuentan con albergues de las ONGs, mientras que para brindar una atención especial a las niñas, niños y adolescentes, se cuenta con las instalaciones del DIF. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos, durante 2019, México ha recibido a 142.271 connacionales, de los cuales 134.240 son adultos y 8.031 son niñas, niños y adolescentes. El INM informa que se han entregado
53.887 tarjetas de visitante regional, 7.236 tarjetas de visitante trabajador fronterizo, 37.563 regularizaciones por razones humanitarias, 40.033 formas migratorias múltiples a retornados de Estados Unidos que migran a su país de origen, 48.254 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Como resultado de estas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo y para el mes de septiembre la cifra disminuyó a 63.755. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México promoviendo una migración ordenada, segura y regular. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene fe en las virtudes del hombre y la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos. Que la migración sea opcional, que el que quiera salirse de su pueblo lo haga por gusto, no por necesidad. Lo que queremos es que el centroamericano, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Instituto Nacional de Migración. Gobernación. Muy bien, muchas gracias por su atención y ahora estaríamos en preguntas sobre este programa. Quisiera yo, antes de proceder a las preguntas, agradecer a los integrantes de esta comisión intersecretarial, en donde mi única función es coordinar e informar. Agradecerles a todos ustedes, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal, Secretaría del Trabajo, Secretaría del Bienestar Social y a los gobiernos de los estados que nos han apoyado para lograr este objetivo. En síntesis, diría yo que se lograron tres cosas. Primero, la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo, y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria en virtud del incremento tan grande que tuvo. Segundo lugar, que esto se logró y de manera muy importante con respecto a los derechos humanos. Y tercer lugar, que México está dando ejemplo, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, que con poco dinero se podrían crear empleos en esos países y que eso es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente al flujo migratorio. Vamos a demostrar eso y eso está en curso. Muchas gracias y ahora